Venimos siguiendo un tema que nos preocupa en cuanto a los derechos humanos en el mundo. Estamos llevando adelante la transmisión con la abogada de Sergio Andrés Pastor González de Colombia, uno de los referentes de la primera línea colombiana que continúa preso, y estamos en comunicación con la doctora Andrea Torres, abogada de derechos humanos. También perteneces a, a una fundación principalmente que está comprometida con el tema de derechos humanos y en este caso acompañando esta causa. Te queríamos primero consultar cómo te acercás y cómo tomás este caso principalmente, y de los otros también presos que están. Bueno, muchas gracias. Agradecer primero que nada el espacio a la Marx Internacional para esta importante entrevista. Contarles que yo soy Andrea Torres, soy abogada de la Fundación Nidia Erika Bautista, que es una organización que trabaja específicamente los casos de desapariciones forzadas en el marco del conflicto armado. Y es un poco así como llego al espacio de protesta y llego a Sergio Andrés Pastor González como uno de los líderes de la protesta. En el 2019 hubo, digamos, un inicio de estallido social en Colombia. Que se detona a partir de un uso desproporcionado de la fuerza que tenía el ESMAD aquí en Colombia y que había causado la muerte de un joven, el joven Dylan. A partir de la muerte de este joven hay una gran movilización de las masas juveniles y estudiantiles y empiezan estas masas juveniles y estudiantiles a hacer un análisis un poco más profundo, no solo de este uso desproporcionado de la fuerza pública, sino de de la pobreza, de la política, de la falta de prevención, de la falta de atención del Estado a las comunidades más abandonadas y empieza, digamos, a llenarse de motivos un poco para salir a las calles. Y en el 2021 salen en este estallido social a protestar en las calles y nosotros como organización de derechos humanos, de familiares, empezamos a recibir cientos de reportes de jóvenes desaparecidos diariamente. Abrimos un teléfono rojo y diariamente recibíamos muchos reportes, lo cual nos lleva a ir a las calles y verificar qué era lo que estaba pasando, si en realidad todos esos chicos estaban desapareciendo o qué era lo que estaba ocurriendo. Y en una de esas salidas vamos al Portal de las Américas, que es un lugar bastante popular acá y allí nos encontramos a Sergio, nos encontramos que si efectivamente no eran tantos los jóvenes desaparecidos, lo que estaba ocurriendo era una dinámica sistemática de detenciones arbitrarias e ilegales que hacía que pues los jóvenes perdieran contacto con sus familias y pareciera que estuvieran desaparecidos. Uno de los chicos y de los líderes del Portal de las Américas que estaba, digamos, a cargo de estos jóvenes, que les acompañaba, que les orientaba y que también hacía seguimiento de las denuncias y del acompañamiento que hacíamos como defensores de derechos humanos, era Sergio Andrés Pastor González. De esta manera es que lo conozco, digamos, haciendo su labor de denuncia y de seguimiento frente a esos jóvenes que eran reportados como desaparecidos o como detenidos. Y ahí iniciamos nuestro primer contacto con él y pues tenemos cercanía a sus acciones artísticas, a sus acciones, digamos, de protesta en el lugar y, digamos, también conocemos un poco de su liderazgo. Claro, también tiene que ver en un contexto social en el cual la causa, ¿no? Cómo se genera esta causa desde el punto de vista penal hacia los distintos referentes de la primera línea. ¿Por qué? Porque o sea, vos sos una defensora de derechos humanos, muchos casos también por lo que he visualizado, digamos, de tu actividad dentro de derechos humanos, el tema de violaciones a las jóvenes que también se produjeron en el contexto de esta
embestida por parte del Estado, ¿no? Estabas explicando un poco qué eran las SMAT, que aquí en la Argentina son otro tipo de fuerzas, otro contexto, Colombia bastante más complejo para que nosotros podamos entender desde la Argentina y desde otros lugares del mundo la implicancia de la violencia que se vivió de estos enfrentamientos en el marco del paro nacional, ¿no? De 2019 y ese 2020. Sí, 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 así es, sí, claramente un contexto político y social, económico bastante complejo, con un presidente de extrema derecha que, digamos, viene con una dinámica de reformas políticas bastante, que generan bastante afectaciones a las comunidades más débiles, un abandono total de la juventud en términos de posibilidades de educación, de trabajo, de acceso a vida digna mínima, digamos una situación bastante compleja sumada además a todo el incumplimiento de los acuerdos de paz y todas esas expectativas que tenían las víctimas del conflicto armado frustradas. Digamos, todo eso se une en ese momento y el contexto, como tú dices, es bastante complejo. Y es un contexto además en el que la respuesta del Estado es absolutamente represiva, absolutamente violenta, y pese a que las consignas y las exigencias son justas, son legítimas, la respuesta del Estado es de absoluta negación y de violencia, de una violencia tremenda, de una violencia absurda, sobre todo contra la juventud, porque hay que decir que las masas que se movilizaron sobre todo los jóvenes, y eso también tuvo un impacto importante, pero digamos también eran muy débiles en el momento de salir a las calles, y creo que eso les pasó una cuenta de cobro bastante alta y por eso fueron judicializados, fueron desaparecidos, fueron estigmatizados, y hoy todavía digamos las consecuencias de ese actuar tan violento del Estado da cuenta incluso de reclutamientos y de infiltración de grupos al margen de la ley en las primeras líneas, que se han llevado chicos que no sabemos en este momento si están vivos o muertos. Gravísimo. Y en ese contexto se judicializa, ¿no? A referentes o a dirigentes o líderes, no sé cómo llamarlo, realmente a Sergio, a alias 19, que también son jóvenes que, como vos decís, culturalmente representan Culturalmente, ese sector de la población que se estaba movilizando. ¿Cómo se encuentra, digamos, cómo te encuentra eh, en la causa, ¿no? O sea, cómo se genera esta causa, cómo fue el juicio en el cual, cómo es la actuación también de los fiscales, cómo realmente cómo está esta situación. sí, bueno, digamos que sí, como tú dices, nosotros en ese escenario y en esa acción de verificación como organización de derechos humanos de qué estaba ocurriendo en los puntos de protesta, evidenciamos varias situaciones. La primera, digamos, una cantidad masiva de detenciones arbitrarias de parte de la fuerza pública, y digamos ya como un inicio de perfilamiento de algunos líderes de las primeras líneas que eran visibles ante los medios de comunicación, que eran visibles porque interlocutaban con funcionarios del Estado para llegar a acuerdos, para obtener algunas garantías en el marco de la protesta, y que realmente esa visibilidad fue lo que los puso en riesgo, lo que los puso, digamos, tan visibles para ser luego judicializados. Digamos que a Sergio, como ya lo conocimos en su rol de líder en el espacio de la protesta social, líder, digamos, para las ollas comunitarias, para las actividades artísticas y organizativas que se daban en estos lugares, en donde se congregaban además los jóvenes más pobres de Colombia, porque es la realidad, era la juventud más pobre. Supimos que inició de parte
por medios de comunicación una dinámica ya de empezar a judicializar a jóvenes de la primera línea por delitos de terrorismo, por delitos de concierto para delinquir. Digamos que el anuncio viene primero de los medios de comunicación, pero justamente era muy claro que iban a perseguir a quienes eran más visibles y Sergio era una de las caras más visibles de la primera línea, por lo que te decía de que participaba en espacios de interlocución con la institucionalidad, pero también porque, digamos, le daba la cara a los medios de comunicación para hacer sus exigencias. Muy rápidamente, después de que salen estas primeras noticias del fiscal general de la Nación, ya nos enteramos que hay un proceso con unas órdenes de captura en contra de varios jóvenes, digamos que pues estos jóvenes conocen que hay estas órdenes de captura, pero pues se mantienen firmes en que ellos son inocentes y que pues no se van a esconder ni van a huir porque pues tienen todo para enfrentarse a la justicia y así lo hacen. Inicia, digamos, después de la captura, una etapa de investigación y de recaudo de pruebas de parte de la fiscalía bastante compleja, en la que no fue transparente con los abogados de la defensa trasladando toda la información, en la que hubo uso de testigos que hicieron parte de la primera línea y que se hicieron pasar como fuentes humanas que no daban su identidad y que fueron quienes acusaron a los jóvenes como responsables de delitos de concierto para delinquir, de terrorismo, muchas inconsistencias en los procedimientos judiciales de la policía judicial, que tienen que ser procedimientos como muy formales y que realmente no se hicieron con esa formalidad, por ejemplo, la toma de testimonios en cafeterías, la firma de documentos de manera irregular, digamos, todo ese recaudo probatorio que en sede de juicio se pudo demostrar que tenía bastantes inconsistencias y que, pues de todas maneras, desde el inicio del proceso tuvimos un juez bastante radical, que mostró desde un principio un prejuzgamiento, que mostró desde un principio, casi que dijo, voy a hacer el juicio porque me toca, pero estos jóvenes ya están condenados, o sea, digamos, desde un inicio y siempre reafirmó su postura frente a la poca objetividad que tenía sobre el caso y frente a que iba a dar unas condenas ejemplares para que en el marco de las protestas sociales esto nunca volviera a ocurrir. Entonces, digamos, bajo el mismo discurso que tenía la fiscalía de vamos a recoger unos casos emblemáticos y vamos a mostrar que esto es lo que la sociedad nunca debe hacer y luego pasarlos a jueces que, digamos, lo hicieron realidad en el proceso. Procesos muy arbitrarios en donde siempre el juez partió de la mala fe tanto de los abogados como de los acusados sin respetar sus más mínimos derechos al debido proceso. Por ejemplo, Sergio estuvo enfermo y tuvieron que llevarlo cargado ante el juez para que el juez viera que tenía una pierna rota y suspendiera la audiencia porque el juez no creía, siempre pensaba que estábamos usando artimañas dilatorias cuando era lo contrario, queríamos que el proceso avanzara lo más rápido posible y finalmente emitiendo una condena muy alta, una condena ejemplar, tal y como amenazó desde el principio, de 14.5 años por delitos de concierto para delinquir y tortura. Y digamos actualmente, pues con todas las inconsistencias que se vivieron durante el proceso, lo que hicimos fue presentar un recurso de apelación que en este momento está en estudio del tribunal y que pues por los temas lentos de la justicia colombiana, pues está en análisis y no sabemos cuándo saldrá la decisión final. Andrea, ¿y qué significa, digamos, el programa de paz total de Colombia? ¿Qué implicancia tiene en la situación también de los distintos dirigentes que siguen presos, que son presos políticos en la Colombia actual? Bueno, la verdad es que nosotros hemos vivido un poco la desilusión del gobierno actual porque, digamos, los jóvenes del estallido social, Sergio incluso fue parte del discurso del presidente actual, del presidente Petro, en donde se prometió que se iba a revisar sus casos, se prometió que se iba a hacer una reforma a la justicia, se prometió que iban a ser voceros de paz por haber sido los valientes que, digamos, lideraron el estallido social y ninguna de esas promesas se ha cumplido. La realidad es que Sergio y su familia han estado absolutamente
abandonados, el privado de la libertad con muchísimas situaciones de salud física y mental muy complejas, con muchas situaciones económicas de pobreza y de salud también de su familia afuera y absolutamente abandonados por el Estado. La paz total no contempla a los jóvenes judicializados y presos en el estallido social, tampoco contempla, digamos, a las víctimas, diciéndolo, digamos, desde otro punto de vista, a las víctimas del estallido social, no las contempla y no ha habido ningún acercamiento concreto a ellas, a sus familias, a sus abogados y digamos estamos absolutamente solos en esta lucha contra el Estado y contra la impunidad. Esto también confunde mucho cuando uno escucha el tema de la guerrilla respecto también a esto que fue un paro nacional más totalmente masivo. No, no voy a hablar de la guerrilla políticamente, sino que son distintos distintos procesos que ha vivido Colombia y la falta de respuesta no es la misma la respuesta que tiene que haber ante la movilización. Absolutamente, hay un silencio cómplice que pues sigue siendo cómplice de la barbarie que ocurrió y que digamos no da respuesta, porque si tú miras por otro lado todas las denuncias en contra de agentes de la fuerza pública, todos los procesos que a cambio se iniciaron también por nosotros los defensores, no han avanzado, están en absoluta impunidad. Los únicos procesos que avanzaron y que emitieron condenas ejemplares fueron los procesos en contra de los jóvenes judicializados, procesos que están minados de inconsistencias, minados de arbitrariedades y digamos que pues han dejado absolutamente solos a los jóvenes y que tampoco hay un apoyo del Estado, de ninguna institución, ningún reconocimiento. Lo que te decía hace un rato, tenemos ahora situaciones más graves como el reclutamiento de jóvenes que también fueron líderes y el absoluto silencio del Estado. No hay nadie que responda ni que se comprometa con ellos. Como abogada de derechos humanos, estás siempre bastante expuesta, ¿no?, ante la situación. Has sufrido también amenazas en su momento por otras causas. ¿Cómo encontrás en esta instancia, estás por desarrollar también esta campaña internacional tanto por Sergio como por los líderes de la primera línea? ¿Cómo te encontró en esta instancia, ¿no? ¿Cómo están organizados y cómo ves la organización de la campaña a nivel internacional? Bueno, la organización de la campaña me emociona mucho y me parece muy importante, digamos que como defensores de derechos humanos en estos países en que ocurren tantas graves violaciones, estamos acostumbrados a la indiferencia, estamos acostumbrados a la impunidad, pero también estamos acostumbrados a que esa incidencia que va más allá de lo jurídico, que va más allá de lo judicial, tiene muchísimo impacto. Tiene muchísimo impacto para obtener la libertad de Sergio, pero también para que el mundo conozca qué le pasa a los líderes qué le pasa a los líderes que salen a un estallido social y se echan una bandera de la pobreza, una bandera de la juventud, una bandera de las víctimas a sus espaldas. Entonces, me parece importante desde los dos puntos de vista porque creo que los jóvenes y Sergio merecen este reconocimiento del mundo a través de esta campaña, dar a conocer lo que ocurrió y buscar apoyos y gente que realmente se solidarice con la causa. Y por otro lado, de alguna manera hay que mover el Estado colombiano y sus instituciones mostrándoles que hay gente afuera que está con el ojo puesto en el caso de los jóvenes y que no los abandona y que sigue pendiente de que haya justicia y de que haya verdad. Muchísimas gracias, Andrea, por tu tiempo. Si querés decir algo más respecto también a cómo sigue esto, cómo lo ven, que el acompañamiento también hacia quienes se exponen en la defensa de los derechos humanos, como es tu caso, que nuestra solidaridad desde aquí, desde la Argentina, y agradecerte este tiempo que nos has brindado para sumar más, además más conocimiento a la situación puntual, en este caso de la campaña, pero también de lo que significa para los colombianos este cambio tan importante social que se merecen el pueblo colombiano principalmente, ¿no?
Sí, no, básicamente agradecerles mucho. Seguimos adelante con esta campaña y muy importante que sigamos alzando la voz por estos jóvenes que han sido privados de la libertad para que no pierdan sus sueños. Ellos son la nueva generación, el relevo generacional que espera ver otro horizonte y que espera ver cumplidos esos sueños que tantos defensores hemos puesto siempre de presente. Entonces, agradecer mucho y seguiremos adelante. Un abrazo muy grande Un desde abrazo muy Argentina. grande. Un abrazo. Gracias.